Sí, vamos a ello porque Artemisa y Apolo, o Rómulo y Remo en la mitología, Leia y Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, o por extensión los Géminis de nuestro zodiaco. La cultura, verdad, de cualquier país del mundo está llena de ejemplos en los que los gemelos son personajes especiales. Pero, ¿y en la vida real? ¿Hay que tratarlos de manera diferente? Y más concretamente, ¿cómo se educa a los hermanos nacidos el mismo día? Hoy en nuestro programa conoceremos algunos ejemplos y debatiremos si la educación en el colegio ha de ser juntos o por separado. Eso mismo se preguntan muchas familias. En la mayoría de los colegios envían a los niños de partos múltiples a distintas aulas para ayudar a su desarrollo. La decisión depende de los centros, pero cada vez hay más padres que protestan por ello. Pablo y María tienen 4 años y son mellizos. Los separaron en primero de infantil y, según nos cuenta su madre, la niña es quien más ha acusado esta separación. ¿Es posible? Considero que no se debería de separar a ningún mellizo ni a ningún gemelo a tan temprana edad. Es probable que en alguna pareja se necesite separarlos por X razones, pero yo considero que a los 3 años son muy pequeñitos para separarlos. Entiendo que se pueden apoyar mucho en la adaptación del colegio, y además los mellizos y los gemelos que se separan tienen que sufrir 2 adaptaciones: la adaptación a la separación entre ellos dos y la adaptación al colegio. María era bastante extrovertida también, pero yo sí he notado que el carácter de María cambió notablemente cuando empezó el curso el año pasado. María ahora se ha vuelto una niña mucho más retraída, mucho más tímida. No vamos a poder saber nunca si fue por la separación en el colegio, que desde luego coincidió plenamente, o si es que la niña se ha ido desarrollando así. El caso es que, sea por una cosa o por la otra, la niña acusa mucho la separación de su hermano. Este comienzo de curso ha vuelto a tener un retroceso grande. Ha ido llorando un mes prácticamente al colegio. Desde el Colegio de Madrid, donde estudian, alegan que estando en clases separadas se relacionarán más con otros niños y les ayudará a desarrollar su personalidad. Carmen cree que en su caso no era necesario. Ellos son bastante independientes, son un niño y una niña, tienen intereses distintos, juegan de maneras distintas, pero incluso estamos en el parque y Pablo juega por su lado, María juega por el suyo, pero siempre están ahí, están juntos, y si necesitan tocarse, mirarse, siempre tienen el apoyo el uno del otro. Pepi Gámez tiene 2 mellizos de 7 años y confiesa que la separación de sus hijos en la escuela ha sido un trago muy duro del que aún arrastran consecuencias. No lloraban, no se quejaban. ¿Lo pasaste mal? El hecho de hacer así y ver a tu hermano ahí detrás, yo creo que le hubiese dado seguridad al uno al otro y hubiese sido diferente. Se hubiese abierto más, le hubiese costado menos abrirse. Así fue para las mellizas Mónica y Sonia. Han estudiado juntas desde que empezaron el colegio hasta la universidad. Aunque de pequeñas eran idénticas y vestían igual, cada una ha desarrollado una personalidad, identidad y una carrera profesional diferente. Siempre hemos estado juntas, desde la EGB hasta el instituto, en la universidad también, y los profesores siempre nos han valorado por separado, en ningún momento nos han valorado por un trabajo conjunto. Hemos hecho trabajo juntos, hemos hecho asignaturas separadas, y incluso las que hacíamos juntas, los trabajos juntos, aún nos iban mejor que los separados. Es decir, que aún nos compenetrábamos. Sí, muy bien, más. Es decir, hacíamos las cosas y como nos conocíamos tanto, pues ya cada una
porque no sé si suele pasar en general, pero nosotros pues intuyes más o menos lo que opina y lo que piensa la otra. Acertamos en el conjunto, es decir, es que nos vamos a comprar cosas por separado y a veces nos compramos las mismas cosas y cada una ha ido por separado y en momentos diferentes. Por ejemplo, los zapatos que llevamos, por ejemplo. Creo que se está dando demasiada importancia a un tema que no la tiene, un tema sí. que no la tiene, y se está creando un prejuicio a unos niños por culpa de ello. Y de hecho es que pueden empezar en la misma clase y después a lo mejor pues por ejemplo antiguamente existían las ciencias y las letras y luego se separaban y porque no había este problema ni se creaban ni nada, entonces cada uno escoge su camino. Estas hermanas apelan al sentido común para decidir si separar a los hermanos, lo mismo que las familias que ahora luchan por conseguir que la decisión sea suya y no de los centros educativos. Sobre todas las cosas hay que tratar a las parejas de mellizos individualmente, con cada familia, y por supuesto atender a las peticiones de los padres, que finalmente somos los que conocemos a nuestros hijos. En España ha nacido un movimiento liderado por una de nuestras invitadas de hoy, Meritxell Palou, que recoge firmas para que la decisión de separar o juntar los múltiples en la escuela sea de los padres. Se preguntan por qué escogemos el camino más doloroso si vamos a obtener los mismos resultados estando juntos o separados. Confío en que así sea, chicos, no os preocupéis, prestad mucha atención y ustedes también, por supuesto. Pues con este estupendo reportaje introducimos el kit de la cuestión, cómo hay que educar a los gemelos o múltiples en el colegio, juntos o por separado. Bien, pues para dar respuestas y opinión contamos en la mesa con Cux Fenstra, psicóloga infantil por la Universidad de Groningen, es experta en gemelos, ha escrito esta guía para la educación, el gran libro de los gemelos. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Saludamos también a Inmaculada Núñez Lagos, licenciada en Psicología y dirige su propio gabinete psicopedagógica. Es madre de gemelas, bienvenida. Gracias. Saludamos también a Meritxell Palou, fundadora del movimiento para que la decisión de juntar o separar a los hijos múltiples sea de los padres. Bienvenida. Hola, buenos días. Y saludamos también a Mauricio e Iván Farfán Carvajal. Gemelos, a los 13 años los separaron en la escuela. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues si les parece vamos a recoger estas primeras impresiones que veíamos en el reportaje. Hablamos de una relación muy especial entre gemelos mellizos y bueno, de momento hemos recogido el testimonio de que no están muy de acuerdo en esa separación en las aulas, ¿no? Cux. Sí, creo que hay una falta de conocimientos, que se toma una decisión, hay una norma que dice es mejor separar y se piensa, es una idea, es digamos como casi un mito falso, se piensa que separar a los 3 años les ayudará en la independencia, pero no hay estudios que lo avalen, es más bien al contrario. Los niños necesitan su tiempo de dependencia, no tenemos que quitarles este apoyo que tienen porque les dificulta la adaptación, incluso hay que darles el tiempo y hay que entender esa relación, de eso se trata. Claro, el temor que se apuntaba también en el reportaje, ¿no? Crear esos prejuicios, se decía, ¿no? Sí, evidentemente, es decir, pero en el reportaje dice una cosa muy interesante, es decir, que tiene que ser una cosa de sentido común y absolutamente individualizada, es decir, no se puede generalizar, no todos los gemelos o mellizos pueden necesitar lo mismo, es decir, en mi caso el primer año empezaron juntas porque ya era una separación de mí, o sea, habían estado, no habían ido a guardería y luego ya sí que las separamos para que ya se desarrollaran, pero de forma natural. O sea, decir una cosa que dices, bueno, para que se desarrollen, porque dos separaciones, pues bueno, pues pueden llevar a ser traumáticas y sobre todo al principio, tienen que ser la separación al principio. No, Meritxell, el reportaje Sí. recogía un poco el sentido general, global, ¿o no? Sí, el sentido es para que la decisión sea de los padres y que luego también que no sea una separación impuesta por la escuela y que tengamos voz los padres y los niños, no solamente el claustro o el director de esa escuela para decidir si separar o no. Iván, Mauricio, vosotros que lo habéis visto también en primera persona, ¿os habéis sentido reflejados? De alguna manera sí, porque yo creo que la idea principal es que la autorización o el que debe tomar
La decisión son los padres, no el colegio. Además porque hay un perjuicio emocional, no se cree, pero es así, los gemelos. Es muy difícil que la gente en general llegue a entender lo que sienten los gemelos. O sea, es verdad que a veces piensan lo mismo o interactúan o el otro termina la frase del otro, eso es cierto. Pero entonces si se corta y de una manera muy fuerte esa relación, va a causar inconvenientes, individualismos, me lo decía a mí mismo hermano, a veces competencias entre los mismos gemelos cuando no tendría que ser así. Claro, Sí. hablamos Y de es eso. porque la sociedad no ha entendido todavía que los gemelos pueden estar juntos, pueden y deben tal vez. Ellos entienden que son dos personas diferentes y que tienen que separarlos cuando no debería ser. Hay algo importante que decían en el reportaje y era que aunque estuvieran juntos, cada uno tiene su independencia, cada uno tiene su individualidad. Sí, sí. En Sí. el caso de los mellizos, cada uno se desarrollaba por separado, niño y niña. Muy Cada bien. uno tiene sus libertades. El Sí, estar yo- juntos no está reñida es lo que decís, ¿no? Sí. No está reñida con poder desarrollar tu individualidad. Es más bien, estando juntos, para ellos es más fácil, porque están más felices. Cierto. Están más felices. Y si no están juntos, se crea se rompe su compenetración, se rompe. Y muchas veces después del colegio, haber estado todo el día separados, se pelean más. No, yo no estoy de acuerdo. ¿No? No, para nada. Es decir, yo creo que los gemelos que separados pueden desarrollar su individualidad mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces hay uno que siempre puede ser más dominante que otro y entonces se refugia en ese otro, es decir, no crece de la misma manera. Entonces, yo creo que fundamentalmente, como decía Meritxell, es un tema que hay que decir los padres aconsejados por los colegios, porque depende de cosas de temas académicos, pero que yo creo que desarrollen perfectamente su individualidad y se complementan. Es decir, me parece que las mías por lo menos son absolutamente independientes las dos, les fue muy bien, sí que preparamos la separación muy bien, en el sentido de que íbamos a tener muchas más amigas, en fin, y lo hicimos con 4 años. O sea, fue una cosa, pensada, meditada y acompañada por el colegio, ¿no? Pero Es decir, creo que, si me permites, Sí, sí, creo por que hay supuesto. que pensar también en varios factores. Depende de la edad. La edad hay que tener en cuenta. Sí. Hablamos en general de niños de 3 años, cuando empiezan la escolaridad. Muchas veces no llegan a 3 años porque lo van a cumplir. Muchas veces han sido bebés prematuros. Entonces la edad es importante, pero también el origen. Son gemelos o mellizos, también tenemos que tenerlo en cuenta. Y sí, son muchos Michelle, por favor, factores. que Sí. quería- Sí, hablar. luego también a mí me sorprende, ¿no?, el tema de la individualidad, que sean independientes y tal, como por ejemplo en el sistema educativo no se respeta para nada los ritmos de cada niño, o sea, no hay una individualidad, o sea, hay un profesor para 25 niños y claro, es contradictorio, ¿no?, el que, por ejemplo, digas forzar la independencia para que se formen si ya en el sistema educativo ya es todo para todos. No, pero para que se forme la personalidad de cada uno, es decir, para que ellos crezcan de forma, porque además el peligro que hay es que se comparan entre ellos mismos. O sea, las mías que son muy diferentes, es que María ha sacado mejores notas. Bueno, no te compares con ella. Claro, en vuestro caso, ¿hubo rivalidad, hubo comparación? Después de la separación, sí. Después. Antes no. Antes no. Ya, Antes y no. esto es lo que yo pienso, lo que he dicho antes. Yo creo que en vuestro caso, seguramente, vosotros me lo podéis decir si estoy en lo cierto, se rompía esta compenetración, esta facilidad Como esta armonía, ¿no? Y sí, Esta esta armonía, armonía. Entonces de repente había como una rivalidad que antes no había, Claro, porque en vuestro Sí. caso separaron a los 13 años. Sí, sí. contra vuestra voluntad. Sí, contra nuestra voluntad y la voluntad de nuestra madre, ¿no? De los padres, porque realmente fue el colegio el que tomó la decisión. Sí, Claro, eso es un disparate, con 13 años es un disparate, sí, porque ya las 13. personalidades están formadas, o están terminando de cuajar, es decir, ya son adolescentes. Es bueno, ya, y sobre todo por las buenas, es decir, porque además a vosotros ya os conocían, es decir, a lo mejor a los pequeños es más difícil. O sea, yo hacía referencia cuando saltan de la guardería a la enseñanza escolarizada, la enseñanza arreglada, que es, bueno, un primer año pueden estar juntos, para evitar esa doble separación y luego ya crecer de forma independiente y las mías no se les ha roto absolutamente Vale, nada. ¿y cuál muchas- sería entonces, sí. para ir concretando, las razones por las cuales se separan los gemelos de una clase? Por ejemplo, Porque muchas veces, porque no se comparen, ellos mismos hay veces... ¿solamente por esa razón? Bueno, es que muchas veces ellos dicen, es que no somos la mitad de uno.
No, da otras razones para que puedan desarrollar su identidad. Esta es la idea básica de lo que nombran los profesores, los directores, para que sean independientes. Pero vamos a ver, son niños de 3 años o no siquiera lo tienen. Entonces, no podemos forzar esta independencia. Ya aprenderán a ser independientes con el tiempo. Hay que dejarles este tiempo. No, Es que yo creo, por ejemplo, el respetar los ritmos de cada niño, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo tú fuerzas ya a leer a un niño con 4 años, cuando, por ejemplo, con 7 años, cuando empiezas a leer, en una semana ese niño ya está leyendo. Entonces hay que respetar los procesos madurativos de cada niño. Yo, por ejemplo, mis hijas hoy en día van juntas, pero a lo mejor si cuando vayan a primero, yo primero las escucharé a ellas, oye, ¿qué queréis? ¿Qué queréis hacer? ¿Separadas, juntas? Y luego decidiremos entre profesores, entre yo, o sea, lo que tiene que haber es más conciencia entre familia y escuela. No solo escuela. Escucharnos un poco a nosotros, ¿no? Digo, en el caso de los gemelos, ¿no? Escucharlos más a ellos también, porque nosotros somos los más perjudicados. Realmente se habla como de factores externos, padres, colegio, institución, pero el núcleo de la situación somos nosotros. Como que no le preguntan al que Claro, va a pero, hacer pero a una determinada edad, porque cuando son muy pequeños tampoco saben ellos si quieren estar juntos. Pues no, pero sí que lo que perciban estos niños de 3 años, pero son pequeños, pero lo perciben como si estando juntos algo hay mal entre ellos, porque les separan, ¿sabes? Lo viven como algo malo. Claro, pero ¿habría algún estudio científico que demuestre esa relación tan especial entre Sí, desde luego. ¿Sí? Hay muchos estudios y es muy curioso porque en la psicología hay poca unanimidad sobre muchos temas, por ejemplo el sueño, que no sabemos lo que es mejor, tenerlo en tu habitación o no, hay mucha polémica. En este tema hay unanimidad. Y lo que dicen los estudios, mejor que empiecen juntos, que les demos el tiempo para la adaptación, para que estén felices el primer año por lo menos. Y a raíz de este año ya hay que tomar una decisión con conocimiento. ¿Y qué pasa con los niños que van separados? Tienen más ansiedad, se retraen más en sí mismos, incluso rinden menos, están más angustiados. Es que también los estudios son de niños de 5 a 7 años. España, por ejemplo, empezamos ya con 3 años la escolarización. Y claro, para mí es súper contraproducente. Sí, el primer año tienen que estar juntos. Sí. Incluso se han hecho estudios para saber qué es este papel que tiene el otro gemelo. Y es curioso porque observándolos estando juntos y se han visto que los gemelos de vez en cuando miran, ¿dónde está mi hermano o mi hermana? Y cuando ven que sigue ahí, pues está reconfortado. Sigue con su trabajo. Y los idénticos lo hacen más, esta comprobación lo hacen más, y los mellizos lo hacen menos, pero lo hacen todos. Es como un apoyo, saber que, mira, mi hermana sigue por ahí, está jugando. Estamos hablando de gemelos, pero de trillizos, de todo, múltiples. De múltiples. Trillizos, yo ahora, por ejemplo, al recoger firmas y tal, claro, estoy apoyando a padres también y bueno, son trillizos, por ejemplo, del Colegio San Francisco de Asís de Valladolid. Hay trillizos que nunca han tenido la experiencia de tener trillizos y han puesto a 2 en una clase y otro en otra. Y ya con 3 años, y es contraproducente totalmente. Luego informes médicos, psicológicos, parejas, uno con autismo y el otro no, que aunque el informe médico o psicológico diga que no se pueden separar, los separan, acucian más esos síntomas de autismo. Y luego también, claro, es la incertidumbre en la familia, el que no te escuchen, el encontrarte con un muro, la impotencia y claro, ha no puesto poder... en marcha una campaña para recoger firmas. Sí. ¿Cómo va esta campaña? ¿Cómo va? Pues mira, a mí me encantaría, igual que a Cooks, ¿no?, que lo hemos hablado las dos, que llegáramos al sentido común y que no se tuviera que hacer una ley en general para que no se decidieran los padres, para que no se separaran o juntaran, ¿no? Y claro, necesitamos 500.000 firmas, ya llevamos 3.600, ¿vale? Nos falta el resto. Y yo creo que vamos a tener que llegar ahí, porque claro, ahora cada centro pone su normativa según el conocimiento de ese director o de esos profesores, que a lo mejor o no son madres de múltiples o no son múltiples, o según lo que le han dicho. Y claro, lo que me gustaría añadir, lo que estás contando de trillizos, yo he visto también un caso muy triste de trillizos. Ten en cuenta que ya son niños prematuros, de verdad, que han nacido con mucha prematuridad, que estos niños fueron separados en contra de la voluntad de los padres en un pueblo, Cuenca, cada uno en su clase. Los niños estaban perfectamente felices cuando entraron y les fue todo mal.
retrocedieron en su desarrollo, empezaron a llorar por la noche, no dormían bien, comían mal, tenían pesadillas, se hacían pis, un drama. Y aún así, durante todo un año han estado separados. Yo entiendo también que a lo mejor, ¿sabes? Es un trauma. Claro, es un trauma. Eres un profesor, ¿no? Tienes 25 niños y claro, ahora no te vas a parar, ostras, ahora tengo miedo a ver si lo voy a comparar, a ver si no, a ver si va a ir bien, si no, mejor claro, lo separo de clase. otro, ahí está. también. Mejor lo separo de clase, ¿no? Es como antes que no llevábamos calculadora, era no hay que llevar calculadora, y ahora se puede llevar calculadora, o sea, es poquito a poco el empatizar con profesores, con directores y llegar a un acuerdo entre todos y... Yo creo que hay que entender que eso es como un duelo. Sí, realmente sí, cuando tú vives un duelo, ¿no? Sí. La separación de los gemelos. Sí, Tú decías ahora, si hay una explicación científica, hay una explicación científica, obviamente. Siendo gemelos, yo soy neurocoach, se entiende que ellos comparten el mismo cordón umbilical y hay unos que nacen de la misma placenta, no siempre, comparten la misma placenta y se sienten unidos 9 meses, imagínate, desde que fueron creados traen su memoria de que son unidos, son uno solo. Muy bien. Y cuando nacen, luego ya se enfrentan a la vida de alguna manera, ¿no? Juntos. Porque vienen juntos, así fueron creados y esa es la memoria que trae dentro. Además, mamá cuando se expresaba para los dos, ¿no? Entonces el hecho de que sean separados, eso es un duelo. Iván, ¿crees que se debería legislar el tema como se viene haciendo en Yo creo que distintos debería estados de haber, Estados Unidos? porque apoyando un poco lo que decías, tu nombre, perdón. Inmaculada. Inmaculada debería haber una separación en tal caso bien preparada, o sea, muy educada al profesor, educar a las directivas, educar, si quisiera ser incluso preguntando a los participantes, en este caso a los gemelos, pero si llegara a ser el caso, muy preparada, legislada o con algunas normas o... Con criterio. O sea, muy educada. Con criterio, claro. Porque es verdad que hay casos... No, muy bien. Hay casos que sí, que yo también he recomendado la separación. Normalmente con 6 o 5 años, o un poco, no con 3, pero después del primer año. ¿Y por qué? Por ejemplo, a lo mejor dos varones gemelos que eran muy intranquilos y estando juntos aún lo eran más. Se reforzaban. Entonces les ha ido bien la separación. Y así Claro, ¿cómo prepararlos para afrontar esa separación? Pues por ejemplo, se les puede explicar que vais a estar porque pensamos que es mejor y también hacer algunas experiencias. Por ejemplo, un fin de semana uno se queda con los abuelos y el otro se queda en casa para que tengan práctica, que sepan lo que es estar sin el otro. Prepararles también, con excursiones, solo con uno, en casa. Sí, que hay que prepararles. Sí. O sea, nosotros les estuvimos explicando que íbamos a tener muchas más amigas, que íbamos a tener... O sea, los profesores en eso colaboraron en todo momento. Pero y eso que decías, esa preparación, las mías cuando tuvieron 11 años las mandamos al extranjero y las pusieron en casas diferentes. Eso ya fue, vamos, el remate. O sea, claro, lógicamente, si iban a aprender inglés no iban a estar las dos en la misma casa. Parecía que era lo lógico, es que vivieran cada uno en una casa. Bueno, para ellas fue desastroso, absolutamente desastroso. Ella es más, la que es más fuerte de las dos en Madrid, la que tenía más amigas, fue la que lo pasó peor. La otra que se movía ella más sola, invirtieron los papeles. O sea, la otra fue la que fue el apoyo, invirtieron los papeles. Ese caso es muy interesante porque una cosa que sí que debe quedar sobre la mesa es que así separen los gemelos o estén juntos o no sé qué. Sí o sí, el gemelo esté separado del otro. Hay una caída de ánimo, hay una caída emocional ahí, porque el gemelo está pensando en el otro, está pensando cómo está, cómo se encuentra, no me ha llamado. Una vez mi hermano se fue para Bogotá y yo estaba trabajando aquí en Madrid, pues me he sentido muy mal, he llamado a casa y él estaba en el hospital, le había dado un ataque de gastroenteritis, pero porque es muy emocional, imagínate la distancia que hay de Madrid a Bogotá. Y es que es así, si el gemelo se separa del otro, no necesariamente se va a ir a la depresión, pero sí hay emocionalmente algo que no lo deja estar completo. Tenéis una relación, hay una conexión. Yo lo veo por los míos, que son la tercera y cuarta de 6, tenéis una relación, o sea, los hermanos pueden ser hermanos y amigos, porque hay unos que son solo hermanos y otros que son hermanos y amigos, y vosotros, desde luego, lo que yo veo en las mías es que son más que hermanas y amigas, o sea, no son la mitad de uno,
porque y eso les molesta muchísimo, o sea, pero Ya, claro. sí, son la mitad de Son dos personas. Claro, no somos la mitad de uno. No. Evidentemente no son la mitad de uno. Por eso el que crezcan de forma diferente. Y, por ejemplo, yo me he negado mucho a que se compararan entre ellas y a compararlas yo, porque Ya, son pero el problema diferentes. son los elementos externos, ¿no? No, y el los colegio. compañeros tienden a compararlos. Sí, pero hay que educar ellas, el entorno. No, pero ellas mismas se comparaban mucho. Y ahí he sido muy tajante. Sí. No, o sea, cada uno tiene sus habilidades diferentes. O sea, ¿por qué tú? No, o sea, cada uno pues, será de formación profesional, lógicamente, pero bueno. Entonces, pero o sea, son más que hermanos. Sí. Son más. Sí, o sea, más que hermanos y que amigos, porque las otras dos niñas que se llevan 4 años son hermanas y son amigas, y los varones también, pero la unidad de ellas es diferente. Y de hecho, pues por ejemplo, se perdieron en la expo, se perdieron. Una se perdió. Bueno, lo primero cuando las encontramos, después de 3 horas, cuando encontramos a una, no fue abrazarse a su padre o a mí. Se abrazaron entre ellas como si fueran... Y para ello hay un término, una palabra. Y la palabra es gemelos. Son gemelos. Y esta palabra lo envuelve todo. Claro. Aprovechando esta evidencia que nos contaba Inmaculada, yo no sé, bueno, supongo que tendréis un gran repertorio de anécdotas, ¿no? ¿Podríais contar así alguna curiosa? Ha llegado mi madre de hacer la compra con mi hermano un día a casa, y yo estaba en casa, ya no me acuerdo qué edad, 10 años, 11 años. Pues mi madre ha llegado a golpear a la puerta, pues para que yo la abriera. Yo no abría, golpeó, él no abría. Mi mamá ya estaba desesperada porque estaba pensando que yo me había ido a calle, me había perdido o algo así. Y le ha dicho a mi hermano, llámalo. Llámalo mentalmente. Llámalo mentalmente, dile que estamos en la puerta, dile que... Pues yo no escuché que golpearan la puerta, yo no escuché nada. Solo escuché que Mauricio me decía, Iván, levántate, que ábrenos la puerta, ¿dónde estás? Ábrenos que estamos aquí. Yo escuché que Mauricio me llamaba. ¿Y lo hablaste así, con yo vos? me había quedado dormido. No, con la mente. Con la mente, ¿verdad? Con la mente. Yo me había quedado dormido y yo lo único que escuché fue que Mauricio me dijo, Iván, abre la puerta. ¿Y esto para los exámenes funcionaba? El hecho de, oye, mira a ver la pregunta 7, la 7 tengo dudas entre la opción A y la B, ¿cuál marco? Podría ser... No, pero sí que es cierto que hay una conexión. Sí, lo único que... ¿sabes? Yo lo que veo es que yo cuando ya las tenía dentro, yo las veía como Ivette y como Mireia, ¿no? Como personas diferentes. Y creo que quien los ve como un pack son los que quieren hacer esa separación impuesta. Yo, por ejemplo, yo decidí que mis hijas podían ir juntas porque las veía como personas diferentes. En clase tienen amigos en común, amigos diferentes. Y no pasa nada, o sea, no pasa nada porque estén juntas. Pueden compartir amistades y a pesar de que tengan vivencias parecidas, ellas lo viven de diferente manera porque son personas diferentes, tienen actitudes y caracteres diferentes. Claro. Apoyando lo que dice Meriche, es cierto. De los gemelos, porque hemos conocido también amigos gemelos o gemelas, hay uno que tiene una personalidad más como arrolladora y el otro pues un poco más quieto, más calmado, más pensante. Y debe ser esa una de las tantas situaciones que los vuelven tan completos. Porque el otro necesita esa quietud que no tiene y el otro necesita un poco más de vidilla, por decirlo así, que el otro tiene. Entonces, al estar juntos se sienten complementan. Se sienten completos. Sí, pero no es obligatorio ni es necesario. No sienten esa necesidad, pero se complementan. Pero lo que sí luego, sienten es que se complementan. No sienten la necesidad. Y luego también que tiene que ver mucho la educación en casa. Yo pienso que tú no los... O sea, si los etiquetas de, uy, este domina mucho, tú por qué le pegas siempre, y por qué siempre estás encima de tu hermano, y por qué esto, y por qué lo otro, que al final el niño se ve como diciendo, sí, yo estoy encima, pues voy a estarlo más. Claro, pero es que el tema ese de las etiquetas pasa con todas. Las etiquetas, ojo con las etiquetas. Bueno, pues entonces ya para ir concluyendo, creo que ha quedado bastante claro en la mesa de hoy, ¿la decisión la han de tomar los padres? Sí. Y los participantes. Tú cuando llevas a tus hijos a la escuela, delegas su enseñanza, pero no delegas su crianza. La crianza es de los padres, no de la escuela. Y al colegio, si tiene miedo, porque yo creo que a veces también influye el miedo, de no poder distinguirlos, que lo hablen y que los padres pongan alguna medida, pues al nombre o al corte o alguna solución, para que sí que los profesores sepan, este es Iván y este es Mauricio. Eso es importante. Decíamos eso sí que estaban importante. separando a los niños de 3 años, ¿no? Los 3 años, hablamos de 3 años. Perfectamente, con 3 años ellos pueden entender y pueden tomar la decisión de si quieren estar juntos o no. La gente cree que no, pero sí. Pues esperemos que los responsables lo entiendan, gracias a esta tertulia que hemos mantenido. Muchísimas gracias a los 5. Muchas gracias. 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 Bueno, pues seguimos ahora por